¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al ciclo ordinario virtual 2019-2. Soy el profesor César Villena, a cargo del curso de aritmética. El tema que veremos hoy es clasificación de los números enteros, números primos, números compuestos y su cantidad de divisores. Bien, chicos, eso ha sido nuestro resumen teórico. Pasemos ahora a la resolución de los ejercicios. Ejercicio 1. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. A ver, veamos el primer ítem. El ítem 1 en romano. Existen dos números primos p y p cuadrado más 8, tal que p cubo más 4 también es un número primo. A ver, veamos, tenemos p cuadrado más 8, que son números primos, y además el p cubo más 4 también es número primo. Existen. A ver, veamos, ¿qué pasa si es que p fuera 2, el primer primo? Aquí tendría 2 al cuadrado más 8, 12, y 12 ya no es primo, entonces ya no continúo con esto. En definitiva, no va. ¿Qué pasaría si p fuera 3? Si fuera 3, aquí tendríamos 3 al cuadrado más 8, 17. Es un número primo. ¿Qué pasa con 3? 3 al cubo, 27. 27 más 4, 31. 31 también es número primo. Por lo tanto hemos encontrado los dos números primos, tal que el tercero también es un número primo. ¿Existe? Sí existe. La primera proposición tendría que ser verdadera. Veamos en la 2 romano. En la 2 romano ahora nos dice, si n es un número primo, es el menor número primo positivo de la forma a cuadrado menos b cuadrado, donde a y b pertenecen a los enteros positivos, entonces la cantidad de divisores positivos de a más b es 4. A ver, nos indican n es igual a cuadrado menos b cuadrado. Pero n es el menor número primo positivo, es el menor número positivo de esta forma. A ver, ¿qué pasaría si n fuera 2? 2 lo podría escribir como una diferencia de cuadrados. 2 lo podría escribir, a ver, como un a más b por un a menos b. 2, la única forma de escribirlo es como 2 por 1. Esto tendría que ser 2 y esto tendría que ser 1. Dos números que sumados den 2 y que diferenciados den 1, enteros. Imposible. Entonces con 2 no funciona. Veamos el siguiente. Voy probando en orden porque me pide el menor. Si fuera 3. 3, escribirlo como una suma por una diferencia. A y b enteros. Sencillo. ¿Quién tendría que ser? 2 más 1. 2 más 1. Entonces lo que tendríamos aquí, 2 más 1 por 2 menos 1. Entonces lo que tendríamos, si se pudo escribir, veamos ahora la siguiente parte. A sería igual a ¿quién? A sería igual a 2, B igual a 1. ¿Qué nos falta? La cantidad de divisores de A más B. Entonces, A más B sería ¿cuánto? A más B sería 3. Ahora, la cantidad de divisores de 3. ¿Cuántos divisores tiene 3? 3 solamente tiene como divisores al 1 y al 3. Entonces la cantidad de divisores de 3 es 2. Y en la proposición me decían que es 4. Por lo tanto, la proposición tendrá que ser falsa. En la 3 en romano, ¿qué es lo que tenemos para la 3 romano? El producto de los divisores del número 199 no es un número primo. A ver, veamos. El número 199, ¿quién será la descomposición de 199? ¿Será un número primo? Aparenta ser un número primo. Veamos. Raíz aproximada. 13, 14, pero no tiene 14. Treceava, no tiene treceava. 12, no tiene. 11, no tiene. 7, no tiene. 5, no tiene. Tercia, no tiene. Mitad, no tiene. Entonces, 199 es un número primo, es decir, 1 por 199. Nos piden el producto de los divisores
no es un número primo. ¿Quién será el producto de los divisores? El producto de los divisores de 199 es lo mismo que ¿quién? Que 1 por 199, lo cual resulta el mismo número, 199. Ahora me dicen que 199 no es primo. En efecto, esto es un número primo, por lo tanto, y aquí me dicen que no lo es, por lo tanto la proposición tendría que ser falsa. Pues sí lo es. Hemos encontrado entonces verdadero, falso, falso. Sería nuestra respuesta la clave D. Ejercicio 2. Se desea dibujar un rectángulo de lados enteros en centímetros y 30 centímetros cuadrados de área. ¿Cuántos valores diferentes puede tomar su lado mayor? Veamos por aquí, supongamos que esto es nuestro rectángulo. Los lados de lados A y lados B. Se debe cumplir de que A es menor que B para tener un lado mayor. El área, ¿quién sería? El área sería A por B. A por B es igual a 30. Ahora, ¿cuántos valores diferentes puede tomar su lado? Los lados son enteros en centímetros. A por B tiene que ser 30, por lo tanto, A tiene que ser un divisor de 30 y de igual manera B. Podríamos tener aquí 1 por 30, ya que 1 es un divisor de 30. ¿Quién más? 2 por quién? 2 por 15. Siguiente, 3 por quién? 3 por 10. ¿Quién más? 4 no lo divide. 5 por 6. Si aquí continuamos, tendríamos ¿quién? 6 por 5, 10 por 3, 15 por 2 y finalmente 30 por 1. Nos interesa solo aquellos en el cual B sea mayor que A. B mayor que A, esta primera sección. ¿Cuántos valores pudo tomar ese lado mayor? El lado mayor B pudo tomar 4 valores. Por lo tanto, ya tendríamos nuestra respuesta. Clave B, 4. Ejercicio 3. Si el profesor de Álvaro tiene 50 años de edad, ¿de cuántas formas diferentes puede representarse los años que tiene como suma de dos números primos, sin importar el orden de los sumandos? A ver, veamos, 50 debemos expresarlo como suma de dos números primos. El primer número primo podría ser 2, 2 más 48. Pero tenemos que 48 no es un número primo, por lo tanto no puedo considerar esta suma. La siguiente opción sería ¿quién? 3, número primo, más 47. 47 en efecto es un número primo, por lo tanto aquí ya tengo mi primera posibilidad de escribirlo. Continuemos. Siguiente primo, 5 más 45. Pero 45 no es un número primo, por lo tanto no puedo considerar esta suma. El siguiente sería 7, 7 más 43. 43 es un número primo, por lo tanto debemos considerarlo. El siguiente sería con 11. 11 más 39. Pero 39 tiene tercia, no es un número primo, por lo tanto no lo considero. Veamos el siguiente. Con 13, el siguiente primo. 13 más 37. 37 es un número primo, por lo tanto se puede considerar. Veamos el siguiente, sería 19, el siguiente primo. 19 más 31. 19 y 31, ambos son números primos, por lo tanto, también se considera. Tendríamos luego, ¿quién? 23. 23 más, para llegar a 50, 27. Pero 27 no es un número primo, tiene tercia. Date cuenta que conforme avance, tendré ¿quién ahora? La repetición de todos estos de aquí. Entonces ya no necesito contarlos más. Los que hemos conseguido han sido 1, 2, 3, 4 formas diferentes.
Por lo tanto, tenemos nuestra clave, la D. Ejercicio 4. Luciano, un comerciante de juguetes, respondiendo a la solicitud de sus 21 clientes, adquiere de un almacén el menor número par de carros en miniatura para entregar a cada cliente el mismo número de carros. Si el encargado del almacén tiene 30 maneras diferentes de entregar el total de carros a Luciano, al colocarlos en bolsas que contengan la misma cantidad de carros, ¿cuántos carros entregará Luciano a cada cliente? A ver, sea n el número de carros. ¿Qué característica debe tener ese n? Si le va a entregar a 21 clientes un número par de carros, si le va a entregar a sus 21 clientes un número par de carros, entonces el número de carros debe ser un múltiplo de 2, debe ser 2 por alguien. Ahora, dice, a cada uno le va a entregar el mismo número de carros. Por lo tanto, esa cantidad de carros tiene que poder dividirse de forma entera con 21. Si se puede dividir de forma entera con 21, entonces esa cantidad debe tener tercia y debe tener séptima. Entonces, consideramos por un 3 a la B, por un 7 a la C. Ahora, el encargado del almacén tiene 30 maneras diferentes de entregar el total de carros a Luciano al colocarlos en bolsas que contienen la misma cantidad de carros. Entonces, la cantidad de divisores de todo este número de carros es 30. Cantidad de divisores del número n por dato es 30. Pero esta cantidad se puede calcular ya que tenemos n. ¿Quién sería? Exponente más 1 por exponente más 1 por exponente más 1 igual a 30. Ese 30 debemos expresarlo como el producto de tres números. Una de las opciones, 2 por 3 por 5. Otra opción sería considerando 1 por 3 por 10 o 1 por 6 por 5. Pero si tuviera uno de ellos tendría que ser 1, y al ser uno de ellos 1, A tendría que ser 0, o B0, o C0, lo cual anularía el factor, y no sería posible. Ahora, lo que nos interesa aquí, adquiere el menor número. Esto es importante, adquiere el menor número. Ese menor número va a determinar cómo coloque yo los exponentes. Me convendrá, si yo quiero que sea el menor número, me convendrá que sea un 7 al cuadrado o un 7 a la quinta. Me conviene que 7 esté elevado al menor factor. Por lo tanto, el mayor de los factores se lo voy a dar, el mayor de los exponentes se lo voy a dar al menor de los factores. Nuestro número quedaría entonces de la forma 2 elevado a la a más 1 lo llamo 5, cuarta, por 3, al b más 1 lo llamamos 3, b sería 2. Y finalmente, ¿por quién? Por 7, c más 1 lo llamamos 2, por lo tanto c tendría que ser 1. Aquí lo que tendríamos es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 7, lo cual resultaría 1008. 1008 es el número de carros. Ahora la pregunta es, ¿cuántos carros entregará Luciano a cada cliente? Por aquí, cada cliente, ¿cuánto es lo que recibe cada cliente? Ya sería sencillo, lo único que vamos a hacer es 1008 dividido entre ¿quién? Entre 21, lo cual nos da 48. Por lo tanto, le entregará 48 carros a cada cliente. Alternativa D. Ejercicio 5. Jaime y Lorena le piden propina a su papá. El padre le ofrece a Jaime 5 soles por cada divisor positivo de dos cifras que encuentre de 180. Y de ellos, 5 soles adicionales por cada divisor que sea cuadrado perfecto. A Lorena solo le ofrece 9 soles por cada divisor positivo de dos cifras que encuentre
de 280. Ambos hermanos recibieron la máxima cantidad de propina posible. Halle la diferencia positiva del número de soles que recibieron. Veamos por aquí lo que sucede para Jaime. Primero, para Jaime. ¿Qué es lo que sucede para Jaime? Le ofrece 5 soles por cada divisor positivo de 2 cifras que encuentre de 180. A ver, veamos primero cuánto es la cantidad de divisores de 180. Para ello necesitamos la descomposición de 180. Entonces, 180, su descomposición sería ¿quién? 2 veces mitad, 2 al cuadrado, 2 veces tercia, 3 al cuadrado y luego 5. 5 a la 1. ¿Bien? 4 por 9 por 5, 180. Entonces, la cantidad de divisores de 180 ya es rápidamente calculable. Esto sería ¿quién? 3 por 3 por 2, exponente más 1 por exponente más 1 por exponente más 1, lo cual resulta 18. Pero le va a dar 5 soles por cada divisor positivo de 2 cifras. A ver, entonces de los 18 divisores no considero o no debo considerar, no se considera a quiénes, a los que no tengan 2 cifras. Entonces, no se considera a quién, al 1, es un divisor de 180, al 2, ¿quién más? Al 3 es un divisor de 180, 4 también es divisor de 180, ¿quién más? Al 6, de una cifra, 9, y de 3 cifras al 180. Entonces, lo que no estoy considerando son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 al 2, al 3, al 4, el 5 también lo divide. Al 5. El 6, el 9 y el 180. 2, 4, 6 son 8. De los 18 no debo considerar a 8. Por lo tanto, solo son 10. 10 divisores de 2 cifras. 10 divisores de 2 cifras. Aparte, 5 soles adicionales por cada divisor que sea cuadrado perfecto. ¿Qué divisores cuadrados perfectos podemos encontrar? A ver, ¿qué divisores cuadrados perfectos podemos encontrar aquí? De 180. A ver, divisores ahora cuadrados perfectos. ¿Podría ser quién? 2 al cuadrado. No, 2 al cuadrado no, ¿por qué? Porque solo tiene una cifra. ¿Quién más? 3 al cuadrado. No, 3 al cuadrado tampoco, tiene una sola cifra. Ahora, ¿quién sería la combinación de ellos? La combinación de ellos, ¿quién sería? 36. 36 es 1, que es cuadrado perfecto, y además tiene 2 cifras. Entonces, solamente hay 1. Con ello ya podemos calcular la propina. ¿Quién sería entonces la propina de Jaime? De los 18, hay 8 que no voy a considerar, por lo tanto son 10 divisores de 2 cifras. 10 por 5 soles. Y de los que son cuadrados perfectos solo hay 1. 1, también 5 soles. La propina resulta ser 55 soles. Ahora, veamos qué sucede para Lorena. Por aquí, para Lorena. A Lorena solo le ofrece 9 soles por cada divisor positivo de 2 cifras que encuentre de 280. A ver, la situación la misma. 280 igual su descomposición. ¿Quién sería la descomposición de 280? 2 al cubo por 5 por 7. 7 por 4, 28. 28 por 10, 280. Ahora, ¿quién será la cantidad de divisores? Cantidad de divisores de 280. Ya sería sencillo. Exponente más 1 por exponente más 1. Lo cual resulta 16. Ahora, no se considera a quién. Nuevamente dice divisores de 2 cifras. Entonces,
no se considera a los de una cifra. Es decir, no consideramos a quién. Al 1, al 2, al 4, al 5, que también lo divide. ¿A quién? Al 7, al 8, y ahora de dos cifras, perdón, de tres cifras, los de dos cifras son los que yo quiero. De tres cifras, el mismo número, 280. ¿Quién más? 140 de tres cifras, la mitad. Si saco la mitad, ya 70. Si saco la tercera parte, esto no tiene tercera parte, entonces solamente considero eso. Nos están quedando, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la propina ahora quedaría ¿quién? Ya podemos calcular la propina. De los 16, 8 no considero, por lo tanto me quedan solo 8. Pero por cada uno de ellos le va a pagar 9 soles, lo cual resultaría 72 soles. ¿Qué es lo que tendríamos entonces? Nos pide finalmente la diferencia positiva. ¿Quién sería finalmente la diferencia? La diferencia de las propinas. La diferencia tendría que ser 72 menos 55. 72 menos 55 nos da una diferencia de 17. Clave C. Ejercicio 6. En la bodega de Manuel hay 12 toneles de vino con una capacidad de 72 litros cada uno. Si se envasa todo el vino que contiene cada tonel en envases completamente llenos, con una medida entera en litros diferente de la medida de los envases que utilice en los otros 11 toneles, ¿cuántos envases llenos se obtuvieron? A ver, cada tonel tiene una capacidad de 72 litros. Entonces, cada tonel tiene 72 litros. Hay 12 de ellos. Se envasa todo el vino que contiene cada tonel en envases completamente llenos con una medida entera en litros. Entonces, esa cantidad entera en litros tiene que ser un divisor de 72. Calculemos cuántos divisores tiene 72. Cantidad de divisores de 72 sería lo mismo que la cantidad de divisores de 72, 9 por 8, 2 al cubo, por 3 al cuadrado. Cantidad de divisores, 4 por 3, 12. Tiene 12 divisores, exactamente un divisor para cada tonel, porque nos dice que tiene que ser diferente en cada uno de ellos. Un divisor para cada tonel. Entonces, a ver, calculemos el número de envases que se va a utilizar. Vamos a suponer que para el primer tonel va a utilizar envases de 1 litro, porque 1 es divisor de 72. Entonces sería el número de envases que obtiene allí 72 entre 1, 72 envases. Para el segundo tonel va a utilizar ahora recipientes de 2 litros. Para el siguiente, ¿quién sería? 72 entre 3, pues 3 también es un divisor. Y así con cada uno de los 12 divisores. Pero observa, 72 entre 1, 72. 72 entre 2, 36. 72 entre 3, 24. Y ellos también debo de sumarlos. Si yo divido 72 entre uno de sus divisores, lo que obtengo también son divisores. Y si voy a hacer 12 de estas divisiones, lo que obtendré aquí son los 12 divisores de 72. Si lo que quiero determinar es el número de envases, entonces lo que debo determinar es la suma de todos los divisores. Nuestro problema se reduce a encontrar la suma de los divisores de 72. ¿Y cómo sería la suma de los divisores de 72? Ya tenemos el 72 en forma canónica, entonces sería 2 sumo 1 al exponente, resto 1, divido entre el factor disminuido en 1, por
Sumo 1 al exponente, resto 1 y divido entre el factor disminuido en 1. Lo cual nos daría, a ver si lo operamos, 2 a la cuarta 16 menos 1 15, 3 al cubo 27, 27 menos 1 26, entre 2 13. Nos quedaría 15 por 13 y eso resulta ser 195. Por lo tanto, el número de envases que se obtuvieron sería 195. Clave A. Ejercicio 7. Mario compró una hectárea de terreno, en la cual plantará tantos árboles como la cantidad de números enteros positivos que son menores y primos entre sí con el número que representa su área en metros cuadrados. ¿Cuántos árboles plantará Mario? Para empezar, una hectárea es equivalente a ¿cuánto? A 10.000 metros cuadrados. Bien, y nos dice que plantará tantos árboles como la cantidad de números enteros positivos que son menores y primos entre sí con el número que representa su área en metros cuadrados. Entonces, el número de árboles se reduce ¿a quién? A la cantidad de números PESI. ¿PESI con quién? PESI con 10.000 y al mismo tiempo menores que 10.000. Y ya sabemos cómo determinar ello. Ello sería ¿quién? Vía función de Euler. Vía función Euler ¿de quién? De 10.000. Para ello necesitamos 10.000 en forma canónica. 10.000 en forma canónica sería ¿quién? 4 ceros, 2 a la cuarta, ¿por quién? Por 5 a la cuarta. ¿Quién será entonces la función Euler de 10.000? Resto 1 al exponente, 2 al cubo, resto 1 al exponente, 5 a la cuarta, y finalmente resto 1 a cada uno de los factores, por 1 y por 4. Lo único que nos queda es operar todo ello. Aquí restamos 1, si es 4 se convierte en 3. Operamos todo ello y ¿cuánto nos resulta? Nos resulta 4.000. Por lo tanto, la cantidad de árboles que plantará será 4.000. Clave A. Ejercicio 8. La edad de Fabiola se representa por un numeral de 2 dígitos múltiplo de 5. Y la edad de su hermano menor, Matías, está representado por el numeral de 2 cifras que resulta de invertir el orden de las cifras de la edad de Fabiola. Si el número que representa la edad de Matías tiene solo 2 divisores positivos, halle la suma de ambas edades. A ver, veamos por aquí. La edad de Fabiola. La edad de Fabiola debe ser un número de 2 cifras múltiplo de 5. Lo llamamos AB. Y la edad de su hermano menor, Matías, está representado por el número que resulta de invertir el orden de sus cifras, es decir, por BA. Ojo que AB es un múltiplo de 5, por lo tanto puede terminar solo en 0 o en 5. Obviamente no podría terminar en 0, pues la edad de Matías ya no sería de 2 cifras, sería solo de 1. Entonces, por aquí podemos deducir ya que el valor de B tiene que ser necesariamente 5. Ahora, con ello tendríamos que la edad de Matías tiene que ser 5A. Pero ojo que solo tiene 2 divisores positivos. ¿Qué quiere decir que solo tenga 2 divisores positivos? Es un número primo. ¿Qué posibilidades tenemos que sea primo y que empiece con 5? Solamente 2 posibilidades. La primera posibilidad, que sea 53, y la segunda posibilidad, que sea 59. Ambos son primos. Ahora, si fuera 53, ¿quién sería la edad de Fabiola? La edad de Fabiola tendría que ser 35. Y si fuera 59, la edad de Fabiola tendría que ser, entonces la edad de Fabiola tendría que ser 95. Recuerda
que lo que nos indica aquí es que Matías es su hermano menor. ¿Tendría sentido el primer caso? ¿Que Matías tenga 53 y Fabiola 35? No, pues no sería su hermano menor. No tendría sentido. ¿Nos quedamos con quién? Con la segunda alternativa. Matías tiene 59 y Fabiola, mayor que él, 95. Finalmente nos piden la suma de las edades. Por lo tanto, la suma sería Fabiola, 95, y Matías, 59, lo cual resulta 154. Clave C. Ejercicio 9. El número de la casa de Pablo es el numeral formado por n más 1, n más 1, n más 1. Y se sabe que dicho número tiene 8 divisores positivos. Pero al restarle n más 1 unidades, la cantidad de sus divisores positivos se duplica. ¿Cuántos divisores positivos tiene el numeral formado por n más 1, n más 2, n más 3? A ver, primero el número de la casa. El número de la casa es el numeral n más 1, n más 1, n más 1. Que esto, si lo podemos hacer la descomposición, sería 100 veces n más 1 más 10 veces n más 1 más una vez n más 1, lo cual nos resulta 111 veces n más 1. Lo cual sería lo mismo que 3 por 37, 111, por n más 1. Ahora, dicho número tiene 8 divisores positivos. A ver, cantidad de divisores de este número n es igual a 8. Ya sabemos que aquí hay un exponente 1, aquí hay un exponente 1 y aquí hay un exponente 1. ¿Qué posibilidades tenemos para n más 1? ¿Quiénes serían las posibilidades para el n más 1? La primera posibilidad para n más 1 es que sea 2. De esa manera, exponente más 1, 2, exponente más 1, 2, exponente más 1, 2, resulta 8. Otra posibilidad es que sea 5. Al ser un número primo, igual mantengo el exponente 1, más 1, 2, más 1, 2, más 1, 2, total de divisores 8. Otra posibilidad que sea 7. El mismo procedimiento, exponente más 1, exponente más 1, exponente más 1, producto 8. Otra posibilidad, ahora es que repita uno de estos factores. ¿Con quién? Por ejemplo, 3 al cuadrado. Si fuera 3 al cuadrado, el n más 1, 3 al cuadrado, tendríamos 3 al cubo, exponente más 1, 4. Exponente del 37, 1, más 1, 2. 4 por 2, 8. La otra posibilidad es que sea 37 al cuadrado. Pero obviamente 37 al cuadrado no puede ser una cifra de la base 10. Por lo tanto, lo descartamos. Por allí lo que hemos tenido con la primera posibilidad, con la primera información. Ahora dice, al restarle n más 1 unidades, veamos ahora nuestro número m. Nuestro número m tendría que ser n más 1, n más 1, pero si le restaste n más 1, en las unidades te quedaría 0. El mismo procedimiento. Ese número ahora tendría que ser ¿quién? 110 veces n más 1. Y eso resulta ser ¿quién? 2 por 5 por 11 por n más 1. Ahora, esto de aquí, la cantidad de divisores de m, la cantidad de divisores de m es 16. Entonces, veamos ahora qué posibilidades tenemos para n más 1. Aquí lo que tenemos son ¿cuántos factores? 1, 2, 3, 4. Si yo considero a 3 al cuadrado, si yo considero 3 cuadrado, tendríamos 3 cuadrado, 2 por 5 por 11. Y la cantidad de divisores tendría que ser 3 por 2, 6, por 2, 12, por 2, 24. Entonces, descartado 3 cuadrado.
¿Qué pasaría si coloco al n más 1, 3 cuadrado ya, descartado? Si fuera 2, tendríamos 2 al cubo por 5 por 11. Cantidad de divisores, 4 por 2. Tendríamos, a ver, aquí, nuestro m sería 2 al cuadrado por 5 por 11. ¿Cuánto sería la cantidad de divisores? 3 por 2, 6 por 2, 12. ¿Coincide con 16? Tampoco. Descartado entonces, descartado 2. Lo mismo sucedería con 5. Lo único que haría es cambiar el exponente de lugar. Entonces, estoy obligando con esto estamos obligando de que n más 1 sea igual a ¿quién? N más 1 sea igual a 7. Si n más 1 es igual a 7, entonces el valor de n obligatoriamente es 6. Nos quedamos con n igual a 6. Pero el ejercicio no acaba allí. Lo que nos piden es ¿cuántos divisores positivos tiene n más 1, n más 2, n más 3? Finalmente veamos nuestro número p, por darle un nombre, sería ¿quién? 7, 6 más 2, 8, 6 más 3, 9. Nuestro número sería el 789, que en descomposición sería 3 por 263. Ahora de ello nos piden cuántos divisores positivos tiene. Bueno, finalmente ¿quién sería? Cantidad de divisores de p, exponente más 1 por exponente más 1. Exponente 1 y 1 en cada caso. Por lo tanto, 2 por 2. Cantidad de divisores sería entonces 4. Tenemos la clave A. Ejercicio 10. Si el producto de los divisores positivos de m es 6 a la 90, halle la cantidad de divisores positivos cuadrados perfectos de m. Para empezar, nuestro número m no está en forma canónica, debemos expresarlo en forma canónica. Nuestro número m, 6 elevado a la 2n más 3. Esto sería lo mismo que 2 elevado a la 2n más 3 por 3 elevado a la 2n más 3. Ahora, calculemos la cantidad de divisores de m. Cantidad de divisores de m sería exponente más 1 por exponente más 1. Por lo tanto, tendríamos 2n más 4 por 2n más 4. Obviamente sería 2n más 4 al cuadrado. Si factorizamos 2, sería 4 por n más 2 al cuadrado. Ahora, el producto de los divisores. Producto de los divisores de m. ¿Cómo procedemos a calcular el producto? El producto tiene que ser la raíz, para tenerlo aquí alineado, producto de divisores de m igual a la raíz cuadrada del número, es decir, de 6 elevado a la 2n más 3, todo ello elevado a la cantidad de divisores, es decir, elevado a la 4n más 2 al cuadrado. Eso sería el producto de divisores. Por dato, el producto de los divisores es 6 elevado a la 90. Lo que tenemos aquí, al momento de simplificar, sería 6 elevado a la ¿quién? 4 por n más 2 al cuadrado por 2n más 3, todo sobre 2. ¿Igual a quién? Igual a 6 elevado a la 90. Entonces, finalmente, ¿qué nos quedaría? Resolver bases iguales, exponentes iguales, resolver la ecuación. Mitad, me queda 2, n más 2 al cuadrado por 2n más 3 igual 90. Nuevamente mitad, n más 2 al cuadrado
por 2n más 3 igual 45. Debemos resolver esta ecuación cuadrática, pero 45, ecuación cúbica, 45 lo podemos expresar como un número al cuadrado multiplicado por otro, que sería ¿quién? 3 al cuadrado por ¿quién? 9 por 5. Y en ambos lados cumple que el valor de n tendría que ser 1. Bien, tenemos que el valor de n es 1, pero el ejercicio no acaba allí. Al tener que n es 1, nuestro valor de m resulta ser 2 elevado a la ¿cuánto? 2 elevado a la quinta por 3 elevado a la quinta. De ello nos piden cantidad de divisores del tipo cuadrados perfectos. Entonces, lo expresamos en función de cuadrados. 2 al cuadrado tendríamos 2 a la cuarta, por 2 para completar el 2 a la quinta, 3 al cuadrado, 3 a la cuarta, por 3 para completar 3 a la quinta. Entonces, finalmente, cantidad de divisores de m del tipo cuadrados perfectos tendría que ser exponente más 1 por exponente más 1. ¿Pero de quién? De los cuadrados. Exponente más 1, 3. Exponente más 1, 3. Finalmente, 3 por 3, 9. Cantidad de divisores cuadrados, entonces, es 9. Clave C. Ejercicio 1. Las edades de 3 hermanos coinciden con 3 números primos diferentes entre sí, donde la suma de estos es 20. Y la diferencia de 2 de ellos es 8. A ver, entonces, supongamos por aquí que las edades son A, B y C. ¿Qué es lo que se cumple? Se cumple que las edades de los 3, la suma es 20. Pero hay un dato adicional. A, B y C, ¿cómo son? Son números primos. Ahora, para que la suma sea 20, nosotros debemos recordar que solo existe un número primo que es par, el cual es el 2. Si los 3 fueran impares, la suma de 3 impares nunca me va a dar un número par. Entonces, estoy obligado a que uno de ellos sea par. Entonces, vamos a asignar que el valor de A sea 2. Entonces, ¿cuánto tendría que ser la suma de los otros? La suma de los otros tendría que ser ¿cuánto? 18. Pero aquí hay un dato. La diferencia de 2 de ellos es 8. Yo no sé exactamente si es la diferencia de B y de C, o de B con A, o de C con A. Voy a suponer o voy a probar, en todo caso, en el caso de que la diferencia de B y de C sea 8. Veamos qué sucede. Si la diferencia de B y C es 8 y la suma de B con C es 18, entonces podríamos obtener cada uno de ellos. ¿Qué es lo que sucedería al considerar esto? Al considerar esto, B tendría que ser 13 y el valor de C tendría que ser ¿cuánto? 5. Y coincide con que son números primos. Entonces ya tendríamos las 3 edades. Ahora me preguntan, ¿cuál es la edad que tiene el mayor de ellos? Las edades, ¿quiénes resultaron? Por aquí coloco el valor de A. Las edades resultaron 2, 5 y 13. ¿Quién es el mayor de ellos? Pues simple, clave B, 13. Ejercicio 3. En una fiesta, Marta quiere distribuir los 12 litros de vino que contiene en una garrafa en envases que contengan el mismo número entero de litros. ¿Cuántos envases necesita Marta? De modo que cada uno tenga la menor capacidad, pero mayor que 4 litros. A ver, si quiere que el número, que contengan el mismo número entero de litros, esos envases deben tener ¿qué capacidad? Una capacidad, la capacidad del envase debe ser un divisor de 12. Ahora, ¿qué divisores de 12 tenemos con la condición de que sea mayor que 4? Los divisores de 12, ¿quiénes son?
¿Quiénes son los divisores de 12? Sencillo. 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Tiene que ser mayor que 4. Mayor que 4, ¿quiénes nos quedan? 4 y 12. Ahora, dice, ¿cuántos envases necesita para tener que cada uno tenga la menor capacidad? Obviamente no podría ser 12, porque quiero la menor capacidad. ¿Con quién me quedo? Me quedo con 6. Ahora, si la capacidad es de 6, ¿quién sería el número de envases? Ya sería bastante sencillo. El número de envases tendría que ser la capacidad total, 12, dividido entre lo que contiene cada envase. 12 entre 6, 2. Por lo tanto, necesita 2 envases. Clave A. En el ejercicio 5, Julio es un trabajador que percibe 930 soles mensuales. Él planifica gastar mensualmente una cantidad igual al promedio de todos los gastos enteros en soles que dividen exactamente a su ingreso mensual. ¿Cuántos soles planifica gastar mensualmente? A ver, si lo que él quiere, planifica gastar semanalmente una cantidad igual al promedio. ¿Cómo es que calculamos el promedio? ¿Cómo es que calculamos el promedio? El promedio tendría que ser la suma de datos, la suma de los datos, dividido entre ¿quién? Entre la cantidad de datos. Ahora, ¿quiénes son estos datos según el ejercicio? Igual al promedio de ¿quién? De los gastos enteros en soles que dividen exactamente a su ingreso mensual. Entonces, ¿quiénes son esos datos? Todos los números enteros que dividen a 930. Los datos vienen a ser entonces los divisores de 930. ¿Y quién sería esa cantidad de datos? Obviamente, la cantidad de divisores de 930. Entonces, con ello ya podríamos calcularlo. ¿Quién sería? Para empezar, la suma de divisores de 930. Necesitamos que el 930 esté en forma canónica. Por aquí, 930. En forma canónica será ¿quién? 2 por 3 por 5 por 31. Entonces, la suma de divisores de 930 tendrá que ser, sumo 1, tendríamos sumo 1, resto 1, divido, disminuido en 1, por 3, sumo 1 al exponente, resto 1 y divido entre el factor disminuido en 1, lo mismo por aquí, disminuido en 1, resto 1 al exponente por, sumo 1 al exponente, resto 1, divido. Ahora tendríamos que operar todo ello. Al operar todo ello nos resulta 2304. Ahora nos falta por otro lado la cantidad de divisores. ¿Quién será la cantidad de divisores de 930? Ya tenemos el número en forma canónica, por lo tanto su cantidad de divisores sería rápido. Cada uno de los exponentes es 1. Aumentado en 1, 2. Aumentado en 1, 2. Aumentado en 1, 2 y aumentado en 1, 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Tenemos la suma de divisores y tenemos la cantidad de divisores. Por ende, podemos determinar el promedio. El promedio finalmente sería 2304 entre 16, lo cual resulta 144. Con lo que tenemos clave D. Ejercicio 7. María Elisa, la bibliotecaria,
cuenta con 10 mesas para colocar 48 libros de matemática y 36 libros de lenguaje. Ella quiere colocarlos de tal manera que, utilizando el mayor número posible de mesas, se tenga en cada una de las mesas la misma cantidad de libros de matemática y la misma cantidad de libros de lenguaje. Hay la diferencia entre la cantidad de libros de matemática y de lenguaje que hay en cada mesa. A ver, si la cantidad de libros que va a colocar tiene que ser igual, entonces tiene que ser una cantidad que divida tanto a 48, que son los de matemática, como a 36, que son los de lenguaje. Entonces, a ver, veamos. Necesitamos un divisor común de 48 y 36. Ahora dice, ella quiere colocarlos de tal manera que utilice el mayor número posible de mesas, y ella solo cuenta con 10 mesas. Si solo cuenta con 10 mesas y va a colocar en cada una de las mesas igual cantidad de libros, tanto de matemática como de lenguaje, ese divisor común de 48 y de 36 no puede exceder, no puede exceder a 10. Divisor común de 48 y 36 que no exceda a 10. Entonces sencillo. A ver, divisores de 48. 1, 2, 3, 4, 5 no, 6, 8. A ver, veamos si con ellos nos basta. Creo que sí. De 36, 1, 2, 3, 4 también, 6 también. Aquí ya lo encontramos. Encontramos 6. 6 entonces sería el mayor número de mesas. Mayor número de mesas a utilizar. Ahora, ¿cómo sería entonces el número de libros? Aquí. Número de libros de matemática. Y luego el número de libros de lenguaje. ¿Qué es lo que tendríamos por aquí? Ya sería bastante sencillo. De matemática tendríamos 48 entre 6, lo cual nos daría 8. Y de lenguaje tendríamos 36 entre 6, lo cual resultaría 6. Entonces nos piden, finalmente, la diferencia entre las cantidades de libros. La diferencia entre 8 y 6 sería 2. La clave D. Ejercicio 9. La ganancia de una empresa en el año 2018 fue de N soles, donde N tiene 108 divisores positivos compuestos y la descomposición canónica es de la forma A menos 1 a la A elevado a la B más 1, B elevado a la A. Si la cantidad de empleados de esta empresa es un número equivalente a la cantidad de divisores positivos impares de N, sumado con la cantidad de divisores positivos múltiplos de 60 de N, calcule la suma de los divisores cuadrados perfectos del número de empleados de dicha empresa. A ver, importante aquí, vamos a llamarlo N, es más, N es el nombre que le dan, ¿sí? Y su descomposición canónica es A menos 1 a la A por A elevado a la B más 1 por B elevado a la A. Interesante que nos digan que esto es descomposición canónica, porque si es descomposición canónica, los números que aparecen aquí son todos números primos. Y tenemos A menos 1, dos números primos consecutivos. Dos números primos consecutivos. ¿Quiénes son los únicos primos consecutivos que existen? Los únicos primos consecutivos que existen son 2 y 3. Por lo tanto, este de aquí, A menos 1, está obligado a ser 2 y el A está obligado a ser 3. Entonces, nuestro número rápidamente ya toma otra forma. Sería 2 elevado al cubo, si A es 3, 3 elevado a la B más 1, por B elevado al cubo.
Ahora nos dice, tiene 108 divisores positivos compuestos. Veamos quién será su cantidad de divisores de n. Cantidad de divisores del número n tendría que ser 108 compuestos. ¿Cuántos serían los simples? Los simples serían los primos y la unidad. Tenemos 3 divisores primos, más la unidad, 4. Finalmente, entonces, cantidad de divisores, 108 más 4 sería 112. Pero al mismo tiempo, ya que lo tengo en descomposición canónica, puedo encontrar la cantidad de divisores. Y esa cantidad de divisores tendría 4 por b más 2, sumo 1 al exponente, por 4 igual 112. Y 112 lo descomponemos o sacamos cuarta, 2 veces cuarta, con lo que tendríamos, esto sería 4 por 4, 16, 16 por 7. Entonces ya podemos determinar el valor de b. El valor de b tendría que ser 5. Bien, ahora, ya tenemos finalmente el número. Nuestro número resulta ser 2 al cubo por 3 a la 6 por 5 al cubo. Pero no acaba allí. Nos dice que la cantidad de empleados de la empresa es un número equivalente a la cantidad de divisores impares de n. Es decir, debemos encontrar la cantidad de divisores impares de n y luego sumarlo con la cantidad de divisores múltiplos de 60. Entonces, por aquí primero, cantidad de divisores impares. ¿Cómo sería la cantidad de divisores impares del número n? Si quiero cantidad de divisores impares, quiero aquellos divisores que no tienen al factor 2. Si quiero cantidad de divisores que no tienen al factor 2, entonces solo considero al factor 3 y al factor 5. Exponente más 1, 7. Exponente más 1, 4. Lo cual resultaría 28. También necesitamos la cantidad de divisores que sean múltiplos de 60 de dicho número n. Para ello necesito expresar el n con un factor 60. 60, 6 por 10. Sacamos el factor 60. Hemos sacado 6 y hemos sacado 10. Por lo tanto nos quedaría 2 por 3 elevado a la 5 por 5 elevado al cuadrado. Entonces, cantidad de divisores múltiplos de 60, ¿quiénes serían? Exponente más 1, 3, exponente más 1, 2, exponente más 1, 6, exponente más 1, 3, lo cual nos daría 36. Entonces, el número de empleados, ¿quién sería? El número de empleados, finalmente lo podemos calcular. La cantidad de empleados es un número equivalente a la cantidad de divisores impares de n, que ya lo tenemos, sumado con la cantidad de divisores múltiplos de 60, que también ya los tenemos. Ahora, ¿quién sería? 28 más 36, 64. Número de empleados es 64. El ejercicio, lamentablemente, no acaba allí. Nos pide calcular la suma de los divisores cuadrados perfectos del número de empleados de dicha empresa. ¿Qué divisores cuadrados tiene 64? 1. ¿Quién más? 4. ¿Quién más? 16. ¿Y quién más? El 64 mismo. 64 es una potencia de 2, 2 a la sexta, por lo tanto, puedo jugar con todas las potencias de 2 para encontrar sus divisores cuadrados. Lo que nos pide es la suma de todos estos. ¿Quién sería la suma de todos ellos? Esa suma nos resulta ser 85. Por lo tanto,
tenemos la clave C. Eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase haya sido de su agrado.